Le damos la bienvenida a nuestro compañero Alejandro Linares para que se sume a esta transmisión porque hay temas de interés, una nueva reunión del G20 y ya vamos a entrar en materia. Alejandro, con este amanecer hermosísimo desde Miami, te recibimos el día de hoy, ya te extrañaba, buenos días. Hola Marjorie, buenos días, feliz viernes para ti y para toda la audiencia. Alejandro, ya culminó esta reunión del G20. Quisiera que nos comentaras la importancia de estos encuentros de las principales potencias del mundo y sobre todo, cuáles fueron los temas de mayor trascendencia abordados en esta nueva reunión. Sí, bueno, lo primero que hay que puntualizar es que el G20 es el grupo que engloba a las 20 economías más importantes del planeta. Dentro de ese grupo están potencias económicas como Estados Unidos, por ejemplo, como Canadá, pero también hay países con economías emergentes. Entre esos países está México, por ejemplo, Argentina, Brasil. Eso es lo importante del G20, que es un grupo amplio, es un grupo que favorece la multilateralidad. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que se han estado haciendo reuniones dentro del marco del G20 hacia la segunda quincena del mes de febrero. Se hizo una reunión de los ministros de finanzas de las naciones que integran el G20 y el día de ayer se realizó la reunión de cancilleres, es decir, la reunión de ministros de relaciones exteriores. Tanto en la reunión de febrero como en la reunión del día de ayer, el tema que dominó la agenda fue Ucrania, la guerra de Rusia en Ucrania. Y la conclusión fue básicamente que no hubo conclusión. Me voy a explicar. Ni en la reunión de ministros de finanzas, ni en la reunión de cancilleres de ayer, se pudo emitir un comunicado final porque no hubo consenso entre los países sobre cómo definir a lo que está sucediendo o ha estado sucediendo en Ucrania desde hace más de un año. Por un lado, por una parte, está Estados Unidos y todos sus aliados europeos. Estos países están exigiendo que se llame guerra a lo que está sucediendo en Ucrania, pero por otro lado hay países como Rusia, que es uno de los actores en Ucrania, pero también como China, que es un aliado importante de Moscú, que prefieren o más bien quieren utilizar un lenguaje bastante más suave. En el caso de Rusia, por ejemplo, ha evitado en todo momento hasta la fecha utilizar la palabra guerra. Desde el Kremlin, desde Moscú, siguen refiriéndose a lo que sucede en Ucrania como una operación militar especial. En el caso de China, China no habla de guerra, tampoco habla de operación militar, pero habla de crisis. Entonces, tanto Rusia como China han utilizado y prefieren utilizar un lenguaje más suave. Entre estos dos polos, es decir, entre el polo de Estados Unidos y sus aliados y el polo que conforman tanto Rusia como China, hay una serie de naciones que están en medio. Estoy hablando, por ejemplo, de Turquía, estoy hablando incluso de naciones latinoamericanas como Brasil, que intentan también ver un poco los toros desde la barrera y prefieren no tomar partido ni a favor de Estados Unidos ni a favor de Rusia o de China. Esta situación es la que ha dificultado que se emita un comunicado final consensuado tanto en la reunión de ministros de finanzas, que lo repito, se hizo hacia el 24-25 de febrero, como en la reunión de ayer, que fue reunión de ministros
de Relaciones Exteriores. Alejandro, me encanta que tú tengas la doble visión como periodista e internacionalista. Quisiera que nos explicaras, por favor, cuál es la diferencia desde el punto de vista del derecho o el protocolo o las leyes internacionales entre invasión y guerra y qué más hace falta para ser calificado como una guerra. A ver, según el derecho internacional público y también el derecho internacional humanitario, basta con que un Estado ataque a otro Estado para que exista una guerra. Es decir, en esta ocasión, Rusia invadió Ucrania, envió tropas a Ucrania, ha estado atacando Ucrania y Ucrania se ha defendido, ha empleado dentro del marco del derecho internacional su derecho a defenderse, a proteger su integridad, su soberanía. Por eso es que hablamos de guerra. Pero incluso en el caso de que Ucrania no hubiese optado por defenderse, nada más por Rusia haber invadido Ucrania, eso hubiese calificado como una guerra o por lo menos como un conflicto armado. Hay que decir que hay conflictos armados no internacionales, conflictos armados internos y conflictos armados internacionales. Ese es el nombre que le da el derecho internacional a las guerras, conflictos armados internacionales o de carácter internacional. Para que exista un conflicto armado de carácter internacional, lo único necesario o lo primero que tiene que ocurrir es que un Estado emprenda acciones arremetidas contra otro Estado o incluso que le declare la guerra. Con la sola declaratoria de guerra ya se puede hablar de un conflicto armado de carácter internacional. He estado muy pendiente analizando qué va a pasar con la guerra. El gobierno de los Estados Unidos ha instado al gobierno ruso a ponerle fin a este proceso. ¿Cuáles eran las expectativas que se tenían en esta nueva reunión del G20, de la cual tú argumentas muy bien que no hubo acuerdo? Pero ¿cuáles son los temas específicos que ellos pensaban abordar en esta reunión? Sí, el G20 es en esencia, o era, porque está dejando de serlo, un foro económico, un espacio creado para abordar las problemáticas económicas, las posibles soluciones a esas problemáticas. Era eso, un foro económico. Sin embargo, con el tema, la situación en Ucrania sobre el tapete, se dejó de lado, se dejó al margen lo económico y las naciones, las potencias, se concentraron más en la guerra, en lo político, en lo geopolítico. Esto quiere decir que, por ejemplo, asuntos como la ayuda a las economías emergentes o a las economías que están en crisis, asuntos como, por ejemplo, evitar que la guerra afecte las cadenas de suministro y eso ocasione una crisis económica global muy profunda. Esos temas fueron de alguna forma desplazados y no se llegaron a tocar a fondo como probablemente se hubiese hecho en otra oportunidad, por supuesto, en medio de otras circunstancias. ¿Cuál es el impacto que puede tener, por ejemplo, que China asuma una posición un poco más frontal en medio de este conflicto entre ambos países? Y hasta ahora, ¿cuál ha sido, digamos, el apoyo que ha recibido Ucrania y el que ha recibido Rusia? Porque abiertamente no se dice, pero están recibiendo apoyo. Claro. A ver, China desde la semana pasada, desde hace una semana exactamente, tomó la decisión de dar el paso y con ese paso
asumió un rol más activo, una postura más activa en lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Hace una semana, el viernes de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, China presentó un plan de 12 puntos que es básicamente la propuesta de paz de China para tratar de acabar con la guerra en Ucrania. Al presentar ese plan de 12 puntos, China asumió una posición mucho más activa. Hasta este momento, China se había mantenido un poco en la retaguardia, un poco mirando los toros desde la barrera y había procurado no hablar mucho sobre el tema, no ahondar mucho en el tema. China ya asumió una postura más activa. Ahora bien, ¿qué sucede con China y sobre todo con el plan de paz presentado por China? Que no termina de generar confianza en Occidente. ¿Por qué no termina de generar confianza en Occidente? Por varias razones. Yo voy a tratar de enumerar las que creo son las principales. En primer lugar, porque 2 semanas antes de que comenzara la guerra en Ucrania, China y Rusia suscribieron un acuerdo, un texto, un documento en el que ratificaban su amistad sin límites. Voy a decirlo nuevamente, ese acuerdo lo firmaron China y Rusia antes de que comenzara la guerra, 2 semanas antes de que comenzara la guerra. Luego, China hasta ahora ha tenido interlocución con Moscú. De hecho, para este año se está planificando una visita de Xi Jinping a Moscú, una visita que seguramente lo va a llevar a conversar con Vladimir Putin. Pero hasta la fecha, China no se ha comunicado con Ucrania, con las autoridades ucranianas, o al menos no lo ha hecho de forma pública. Ese es otro motivo para desconfiar de China y del plan de paz de China. Y Gracias, Alejandro. La tercera razón, ¿Sí? te la digo rápidamente, ¿Cómo no? es que China en su plan de paz no se refiere a Ucrania como el país agraviado, ni a Rusia como el país atacante. Alejandro, gracias por toda esta información tan importante. Estaremos muy atentos de ver qué es lo que ocurre con este conflicto. Y bueno, gracias por ponernos en contexto que no se llegó a ningún acuerdo con esta nueva reunión del G20. Estaremos en contacto. Feliz día para ti.